Bien, estamos ya de vuelta en este siguiente bloque de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 días y como ya les adelantábamos en el bloque anterior, vamos a hablar un poco de números, estadísticas en cuanto al impacto que está dejando esta pandemia a lo largo de la sociedad y de la economía. Muy importante radiografía preliminar que estamos teniendo en cuanto a todos los sectores, hablamos de pilares, hablamos también de, ¿por qué no?, facetas de la vida de una persona que están viéndose afectadas y que puede dar todo un norte en cuanto a las estrategias reales que hay que diseñar a partir de ahora en base a estas informaciones. Nadia, ¿qué te parece si ya lo recibimos a nuestro entrevistado? Totalmente, David, así una pequeña reseña para poder recibirlo ahí. Antes que nada, agradecerle por su tiempo, por todas las informaciones pertinentes que van a ser de suma utilidad para todos nosotros. Ya está compartiendo el piso, por decirlo de manera simbólica, el director de Estadísticas, Encuestas y Censos, el señor Iván Ojeda. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en 5 días. Muy buenas tardes, Nadia. Gracias también a David, a todo el equipo del canal y por supuesto a esa gran audiencia que día a día les sigue. Por supuesto, es una satisfacción saber que están bien en este gran desafío que tenemos como país, ¿verdad? Nosotros como institución oficial de estadísticas del Paraguay también hemos ido un paso adelante en medir un poco los impactos que está teniendo la pandemia del COVID-19 en el contexto del hogar de cada paraguayo. Y en ese sentido, en el segundo trimestre de este año, el año 2020, estamos hablando de abril, mayo y junio, y con el objetivo de contar con información oportuna acerca de los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno en el contexto de la pandemia del COVID-19, esencialmente en condiciones de vida de los hogares paraguayos. La DGEC incorporó en la encuesta permanente de hogares una pregunta excepcional, porque estamos en un año atípico, excepcional también, por supuesto. Le preguntamos a los hogares de la República del Paraguay si es que al menos un integrante tuvo disminución en los ingresos, y así el 68,5% de los hogares de la República del Paraguay tuvo al menos un integrante que sufrió de disminución en sus ingresos. Igualmente, el 41,8% de los hogares nos manifestaban que al menos un integrante tenía problemas para pagar deudas, créditos y alquileres. Así también el 37,8% tuvo pérdida del trabajo o fuente de ingresos. Esto no necesariamente implica el desempleo, porque estamos hablando, por ejemplo, de una familia que tiene un copetín y vende menos, tiene disminución en sus ingresos. O un docente que tenía muchas cátedras y hoy con el tema de la virtualidad, el teletrabajo, las teleclases, tiene disminución de cátedras. Así también vimos un efecto psicológico que está teniendo en las familias, en los hogares paraguayos, en la pandemia del COVID-19. Y el 27,7%, perdón, el 26,4% de los hogares tuvo al menos un integrante que se sintió solo o abandonado. Y así también problemas en el hogar. El 2,7% de los hogares del Paraguay registró algún tipo de, digamos, conflictos en el hogar. Esta es una encuesta que vamos a replicar en los siguientes trimestres y, como manifiesto, es extraordinaria porque también estamos en un año bastante atípico. Totalmente. Vemos mucho de los números, del impacto, director, pero me parece sumamente relevante esa consulta de si se ha sentido solo, que bueno, ya todos los medios hicieron eco también de esto, pero es tan relevante tener un poco ese termómetro porque es un factor colateral y transversal a todo que obviamente afecta al desempeño de una persona que hoy esté desempleada, pero se sienta sola. Va a ser mucho más difícil para esta persona encontrar trabajo o poder reinventarse dentro de un mercado tan complejo como es este. Asimismo, y esta medición también nos permite una desagregación rural y urbana, y así nos damos cuenta de que en la zona urbana es donde ha tenido mayor efecto el tema de la pandemia. En el caso de la disminución de ingresos, registramos el 72,9% de los hogares
tuvo al menos un integrante que haya disminuido sus ingresos, mientras que en la zona rural esto afectó al 60,9% de los hogares. Esta desagregación también la hemos hecho por algunas grandes zonas de la República. Por ejemplo, Asunción y el Departamento Central. Allí el 73% de los hogares del Departamento Central tuvieron al menos un integrante con, digamos, dificultades o disminución de sus ingresos. Y el 25,7% de los hogares dijo que al menos un integrante se sintió solo o abandonado. También nos vamos a otras zonas del país y sabemos que el departamento de Alto Paraná es uno de los departamentos, y nos enteramos por ustedes y sus colegas, que está siendo fuertemente afectado por la pandemia, por su cercanía que tenemos con, por supuesto, el Brasil, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que el 76,4% de los hogares tuvo al menos un integrante con disminución de ingresos. En el caso de problemas para pagar deudas, créditos, alquileres, casi el 54% de los hogares registró esta dificultad. Si vamos a los efectos psicológicos en el departamento de Alto Paraná, registramos que el 32,1% de los hogares tuvo al menos una persona del hogar que se sintió afectada. Y en el caso de conflictos de familias, vemos que el 4,7% aproximadamente de los hogares registró, digamos, dificultades internas. Finalmente, el estudio también llevamos a la zona del sur del país, en donde el departamento de Itapúa registró, digamos, una menor afectación en esta problemática, y así el 64,2% de los hogares de Itapúa registró al menos un individuo, una persona integrante del hogar con disminución, digamos, de ingresos. Y en el caso de los efectos psicológicos, el 25% de los hogares tuvo al menos una persona que se sintió, digamos, sola o abandonada. Todos estos datos nosotros los hacemos en el marco del monitoreo de políticas públicas y por sobre todo para que el ciudadano, nosotros como ciudadanos, sepamos qué es lo que está pasando en la República. Esa es la tarea fundamental de nuestra oficina de estadísticas, y por supuesto yo aprovecho este medio para agradecer a los ciudadanos que en cada uno de las llamadas o de las visitas que hemos hecho nos han prestado la información, y también garantizarles, como estamos mostrando hoy, que todos los datos que les den a nuestra oficina están enmarcados en el secreto estadístico. Nosotros no difundimos la fuente de información, sino que los datos suministrados por el ciudadano son utilizados con fines exclusivamente estadísticos, ¿verdad? Sabemos que el universo estudiado en el Paraguay hoy es, a nivel de hogares, son 1.873.000 hogares aproximadamente, que son los porcentajes que estamos dando esta tarde. Director, bastante importante el contenido. Y quisiéramos saber, bueno, oficialmente que pueda compartir con nosotros la fecha de inicio de estas encuestas. También, por otra parte, quería hacerles, bueno, si bien usted mencionó los módulos que se agregaron sumamente importantes en cuanto a preguntas, también existe cierta cantidad de personas que, por supuesto, no están pudiendo acceder a un teléfono para que se puedan realizar las encuestas telefónicas realizadas ahora por el tema del COVID. ¿Qué hace en ese sentido? ¿Tienen algún protocolo para que los encuestadores vayan a tomar las muestras, como se dice, en persona? ¿En qué casos se daría? Nadia, es así mismo. Muy interesante la consulta, porque nos permite un poco explicar el contexto en el cual nos hemos desenvuelto a partir del 7 de marzo, que el Paraguay tiene su primer caso de COVID. El 9 de marzo y fechas subsiguientes, el gobierno promulga decretos que tienen que ver con la seguridad sanitaria de cada uno de los que habitamos en la República. Y en ese sentido, la Oficina de Estadísticas del Paraguay, la DECREC, ha también seguido ese protocolo, y hemos suspendido totalmente a partir de marzo, de la segunda quincena de marzo, todos los trabajos de campo. Hemos
ido a utilizar todos los recursos que nos permite la tecnología de información y comunicación, pero no sin antes consultar con los otros países, porque ustedes saben que como Oficina de Estadística del Paraguay somos parte de la Conferencia de Estadística de las Américas, en donde se reúnen aproximadamente más de 30 países de América Latina y el Caribe y compartimos experiencias, porque sabemos que este tema de la pandemia es un fenómeno global, es un fenómeno regional global, y también preguntamos a los colegas qué están haciendo, cómo estaban haciendo. Entonces, fuimos a una metodología de llamadas por teléfono, porque también nosotros le pedimos el número de teléfono cuando le entrevistamos personalmente a los ciudadanos, y gracias a que teníamos esa información, pudimos hacer por la metodología de paneo también digamos, recuperar la información. Esto fue avanzando y también en un momento digamos, la pandemia se mitigó un poco. Hoy sabemos que estamos un poco complicados, pero también fuimos a un mix de actividades. Una parte en llamadas telefónicas y también complementadas con entrevistas personales, ¿verdad? Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y gracias a Dios hasta ahora no tuvimos ningún caso sospechoso ni positivo tampoco en el funcionariado. Entonces, a los ciudadanos también les cuento que estamos siguiendo un protocolo bastante estricto en cada una de las visitas, usando tapabocas, guardando la distancia social, desinfectando los vehículos, desinfectándonos permanentemente con el alcohol o lavándonos las manos permanentemente. Esas fueron un poco las metodologías que hemos hecho. Inclusive el Paraguay hoy está proponiendo una metodología en base a su experiencia en el foro también de la Conferencia de Estadística de las Américas, que es un foro que enriquece mucho a la experiencia de los países. Y todo esto hacemos para que nuestros datos, los datos que hoy estamos mostrándoles a ustedes, Nadia, David y toda la audiencia, también están realizando los otros países, y de manera que en un futuro podamos comparar nuestros datos y saber cómo está afectando el COVID-19 a la región. Totalmente relevante lo que menciona, director. Quiero pasar a otro tema y trasladarle una pregunta. Me consultan cómo quedó aquí el proyecto que pretendía que la DGEC sea la encargada de medir la inflación y, por otro lado, de convertirse en una institución autárquica. Gracias, David, por la pregunta, y te doy una primicia, ¿verdad? Antes de ayer estábamos siendo convocados por la Comisión de Hacienda del Congreso, o sea, del Senado de la República del Paraguay, para justificar el proyecto de ley presentado por el presidente de la República al Senado, que tiene que ver con la modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué planteamos esto? Porque el Paraguay tiene la ley más antigua de América Latina y el Caribe. Y el Paraguay con El Salvador somos los dos únicos países que seguimos funcionando como dirección. En digamos, la defensa, hemos logrado que la Comisión de Hacienda del Senado, por unanimidad y sin modificaciones, aprobó su dictamen positivo para que el Paraguay tenga, después de 80 años, su Instituto Nacional de Estadística. Este es un hecho histórico en la República del Paraguay, porque la fundación o la creación de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos se da en el año 42. Inclusive se hacen referencia a instituciones que ya no existen, o por ejemplo a la moneda del peso, porque el guaraní se instaura a partir del año 43. Entonces el siguiente paso es el tratamiento en la plenaria del Senado de la Ley de Modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del Instituto Nacional de Estadística. Y acá un punto importante: esto no implica agrandar el Estado, no implica mayor presupuesto para la DGEC, sino que implica dotar al Paraguay de un instituto autárquico, independiente, por sobre todo con digamos, la implementación de los principios estadísticos normalmente aceptados, y esto fue muy enriquecido a partir de un trabajo que realizó la CEPAL en el seno de las Naciones Unidas, apoyado por el BID,
que estudiaron a 18 países y sus legislaciones para plantear una ley genérica. Y nosotros hemos tenido como base para nuestra ley esta, digamos, propuesta de las Naciones Unidas. También hay un pronunciamiento de la CEPAL, que es la Conferencia de Estadística de las Américas, en favor de la creación de los institutos, tanto del Salvador como del Paraguay. Pero el Paraguay hoy se pone su mejor rostro y da una señal muy clara de transparencia por sobre todo, porque tener un instituto quiere decir que el gobierno está fortaleciendo la producción de datos para que el ciudadano sepa cómo estamos y por sobre todo también que el gobierno tenga las herramientas necesarias para la producción de información y el monitoreo de las políticas públicas, la formulación y el monitoreo de políticas públicas. Así es. Totalmente, director, de verdad que es algo como para poder estar contentos y orgullosos. Lastimosamente, el tiempo en televisión, yo siempre digo, queda corto, nos quedamos con tantas preguntas aquí con David, pero bueno, aprovechamos muchísimo todo el contenido que nos pudo brindar y en estos últimos segundos quisiéramos que les brinde un mensaje a todas las personas que están por ser encuestadas ya en este sentido, a todas las personas que están esperando porque estos resultados nos den una retribución buena y adecuada en medio de esta situación. Es así mismo, te agradezco muchísimo, Nadia, la consulta. El mensaje es el de cuidarnos todos juntos, ¿verdad? Seguir los protocolos de salud. No hay nada más importante que la salud o que la vida ante cualquier otro factor. En otro orden de cosas también manifestar nuestra gratitud con el ciudadano que nos brinda su información, que nos da la información. Y hoy tenemos desafíos grandes regionalmente y también nacionalmente, en el sentido que estamos trabajando en la preparación, en la planificación de lo que va a ser el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y quizás en otro programa podamos profundizar todo este proyecto que tenemos también para que luego de 10 años nuevamente el Paraguay tenga un operativo censal. Así que un mensaje final de gratitud a ustedes, los miembros de la prensa, a Nadia, David, a todo el equipo del canal, por darnos este espacio, porque mediante ustedes también podemos contarle a la gente cómo está afectando el COVID-19 a cada uno de los hogares, porque pareciera de que no hay ningún ámbito de nuestras vidas que no haya sido afectado por el COVID-19. Así que un saludo muy cordial, mi gratitud por el espacio y a cuidarnos entre todos, ¿verdad? Esa debe ser la prioridad hoy día. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, director, muchos éxitos en la gestión y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Con mucho gusto, cuando ustedes nos convoquen vamos a estar disponibles, con mucho gusto. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Nadia, con esto tenemos que hacer la pausa rapidito, a la vuelta tenemos mucha más información para seguir compartiendo. Totalmente, te esperamos en el próximo bloque, no te muevas, esto es el Foro Empresarial de 5 días de pausa y regresamos.